Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final, la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del exterior y del mundo. Entonces, hoy faltan apenas 28 días para la celebración de las elecciones presidenciales en la República Dominicana, elecciones en las que también se van a escoger senadores y diputados, es decir, son elecciones congresuales y son elecciones presidenciales. Hasta ahora hay dos cosas que pueden afirmarse del cuadro electoral que está dibujado hasta este momento. La primera es un cambio en la correlación de fuerza que ha beneficiado la candidatura de Gonzalo Castillo, es decir, un cambio muy significativo a favor de Gonzalo Castillo. Lo segundo es que, aunque se ha verificado ese cambio, todavía pues está la duda de si habrá o no habrá una decisión en primera vuelta. Los dominicanos en su momento tendremos que tomar una decisión clara, contundente, lo que más le conviene al país para evitar hacer dos elecciones en medio de una pandemia es que la gente se decida a buscar un resultado en primera vuelta. Pero eso todavía está por verse. Sobre lo primero que dije, se han continuado publicando encuestas y hay contraencuestas también, pero uno sabe a qué usted le presta atención y a qué no le presta pues atención en este aspecto. Entonces, yo voy a dar a conocer, voy a presentar los resultados de dos encuestas que se realizaron en mayo. Es la misma firma encuestadora que realizó esas dos encuestas para gente del sector privado, nada que ver con política, ni con que esta encuesta es de la campaña de fulano o esta encuesta es de la campaña de Sustanejo, sino que esta encuesta se hace para ellos tener una visión de cuál es el panorama que tenemos en estos momentos. Entonces vamos a empezar desde el primer cuadro. Desde el primer cuadro está referido, el primero, está referido a las simpatías. ¿Actualmente simpatiza o milita usted en algún partido político? Entonces, como les dije, que se hicieron dos mediciones en mayo. En la primera medición, que ellos llaman Mayo 1, pues el 79% de los entrevistados dijo que no pertenecía a ningún partido político y el 21% dijo que pertenecía. Entonces, en la segunda encuesta, un 73% fue el que dijo que no pertenecía y un 27% dijo que pertenecía. Eso en cuanto a la pertenencia por partido. Pasamos a cuál partido político simpatiza usted. Ahí nos encontramos con que en la primera encuesta que se levantó en mayo de estas dos encuestas, pues un 39% decía que simpatizaba por el PLD y un 33% simpatizaba por el PRM, mientras que un 4% lo hacía por la Fuerza del Pueblo, y entonces había un 17% que por ninguno o que no sabía. En la segunda encuesta disminuyó
tanto el PLD como el PRM, porque en la primera encuesta había un 39% de gente que decía que simpatizaba por el PLD. En la segunda encuesta eso bajó a un 37%. Y del PRM, que había un 33% en la primera encuesta, bajó a un 30%. Sin embargo, la Fuerza del Pueblo en las dos encuestas se quedó con un 4%. Entonces, 85% de la población está preocupada por la situación actual del coronavirus. La preocupación es transversal por sexo, edad y regiones. Pero realmente en la primera encuesta había más preocupación. El 75% de los entrevistados estaban muy preocupados por la situación del coronavirus. Y en la segunda encuesta que levantaron en mayo, el 68% estaba muy preocupado por la situación del coronavirus. Entonces, está pues evaluada la actuación del gobierno, que realmente, por ejemplo, la población indica que el presidente Danilo Medina está actuando de forma correcta. Ahí en la primera encuesta hay un 69% que estima que Danilo Medina está actuando de manera correcta. En la segunda bajó 2 puntos y era un 67%. Entonces, vamos a correr hacia sobre quién entiende la gente que ha estado más preocupado, es decir, por lo que sabe o ha escuchado. ¿Me puede decir cuál de los siguientes candidatos está realizando acciones concretas para ayudar a la población? Ahí Leonel Fernández en la primera encuesta sacó un 9% y en la segunda un 8%. Gonzalo Castillo en la primera encuesta sacó un 65%, un 61% y en la segunda un 65%. Abinader en la primera sacó un 34% y en la segunda sacó un 29%. Guillermo Moreno sacó un 3% en la primera y un 3% en la segunda. Ninguno, un 8% en la primera y un 8% en la segunda. No sabe, 6% en la primera y 5% en la segunda. Entonces, está también el tema de la imagen de los candidatos, pero vamos al tema directo de las preferencias por candidato. En la primera encuesta, que ellos llaman Mayo 1, un 42% favorece a Luis Abinader y un 38% favorece a Gonzalo Castillo y un 10% favorece a Leonel Fernández. Pero en la segunda encuesta, hecha en el mismo mes de mayo por la misma firma, las cosas varían. Y entonces, Gonzalo Castillo, que en la primera encuesta tenía un 38%, pasa a tener en la segunda un 43%. Y Luis Abinader, que en la primera tenía un 42%, bajó un punto y tiene un 41%. Según esa encuesta, entonces, al momento de levantarse, Gonzalo tenía 43% y Luis Abinader 41% en su última medición. Entonces, ese es el panorama fundamentalmente que están presentando estas dos mediciones de una misma firma hecha en el mes de mayo para para grupos empresariales, para una coalición realmente empresarial. Y lo notamos ahí porque en las encuestas que salen tanto del PLD como del PRM, el nivel de la gente que dice estar identificada con los partidos políticos es mucho más alto que el que presenta esta medición. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al retorno vamos a presentar
cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Ven el tiempo seguido. Bueno, señores, esta semana también, además de la exposición que se produjo en la Asociación de Industria República Dominicana, donde los 3 principales aspirantes presidenciales presentaron sus propuestas, también estaba supuesto a darse el debate de esos candidatos en Ángel, pero fue suspendido el debate porque el único candidato que confirmó su participación fue Leonel Fernández, que anteriormente no participaba en debate y ahora que pues no está, digamos, a la cabeza de las preferencias, sí ha tenido intención de participar en un debate, pero al no participar los otros 2 candidatos, porque no confirmó Luis Abinader, y Gonzalo tampoco confirmó porque dijo tener otro compromiso, entonces el debate se suspendió. Y también ha ocurrido que Ángel tiene un debate con los candidatos senatoriales para el 22 de junio, pero ya Farideh Raful informó que no va a participar. El PRM no quiere que ella participe en ese debate con Vinicio Castillo y Rafael Paz. Es evidente que si su partido no quiere que ella participe, es porque entiende que ese escenario sería desventajoso para ella, que a ella no le iría bien en ese debate con Vinicio Castillo y Rafael Paz. Ese debate vamos a ver qué decide Ángel, porque tiene 2 candidatos confirmados y una candidata que ha decidido no participar, a pesar de que ese partido habla muchas cosas sobre los debates y que son necesarias. La propia Farideh ha insistido mucho en la necesidad de que se produzcan los debates, y cuando tiene oportunidad de participar en uno, entonces no participa. Vamos a ver de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El Senado de la República aprobó el pasado lunes extender el estado de emergencia nacional por 12 días, tal y como lo aprobó el sábado la Cámara de Diputados. Los representantes de los partidos de oposición advirtieron que esta será la última vez que aprobarán la extensión del estado de emergencia. En tanto, la República Dominicana entró el pasado miércoles a la segunda fase de la desescalada, cuyo objetivo es la apertura gradual de las actividades económicas, cerradas debido a la propagación de la pandemia del coronavirus. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, indicó que la autorización se debe a la baja tasa de contagios y muertes por COVID-19 en el país. El funcionario explicó que en la actualidad la tasa de contagios en la República Dominicana ronda el 1.2%, según las estimaciones de expertos locales e internacionales. Además, la tasa de letalidad se sitúa en 2.90%. Gustavo informó que en la fase 2 las microempresas de entre 1 y 10 empleados podrán laborar con la totalidad de sus trabajadores, mientras las pequeñas empresas que tienen entre 11 y 50 empleados podrán incorporar el 75% de sus empleados. En tanto, las empresas medianas y grandes podrán trabajar con el 50% del personal. Estos porcentajes aplican a los sectores que anteriormente no tenían permiso para laborar. También en esta fase los autobuses y minibuses del transporte interurbano podrán iniciar operaciones, usando un máximo del 60% de los asientos, siempre con distanciamiento entre los pasajeros. Montalvo sostuvo que a partir de esta semana y solo los domingos, las iglesias podrán abrir con un porcentaje reducido de personas, manteniendo una distancia de 2 metros entre feligreses.
Los tres principales candidatos presidenciales marcaron su sello la noche del martes 2 de junio en las disertaciones que tuvieron para la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, con una temática señalada por ellos. El expresidente Leonel Fernández garantizó que de ganar las elecciones presidenciales promoverá una amnistía fiscal amplia que permita a las empresas y a las personas trabajar sin contingencias fiscales. En su exposición ante la IRD, el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo manifestó que tiene planeado un conjunto de decretos y reglamentos para simplificar trámites tributarios y someter una ley de bancarización que permita en el futuro cercano estimular al sector informal de la economía para una etapa de formalización. Fernández dijo que promovería un pacto por la salud que permita en el menor plazo posible realizar, entre otras cosas, las inversiones en la construcción de nuevos hospitales, en las adecuaciones que sean necesarias y en estructurar adecuadamente las unidades de atención primaria y centros de atención primaria. De su lado, el candidato presidencial del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, prometió que de ganar las elecciones aplicará un plan que le permita al país la reactivación económica tras el paso del COVID-19, plan el cual ejecutaría con la ayuda del sector privado. Asimismo, garantizó que construiría 100.000 viviendas, así como que crearía miles de empleos e indicó que logrará que la República Dominicana lidere nueva vez la tasa de crecimiento más elevada de la región, alcanzando hasta el 8% para el 2021. Gonzalo hizo estos planteamientos durante su participación en el encuentro de la IRD, donde tocó el tema del turismo y dijo que sus acciones estarán dirigidas a recuperar rápidamente el flujo de turistas y que tomará las decisiones que sean necesarias para recuperar todos los empleos en los polos turísticos, sea el este, el norte o el sur del país. Por otra parte, Luis Abinader declaró que de ganar las elecciones propondrá eliminar del cálculo del anticipo del impuesto sobre la renta la proporción de los ingresos del sector industrial dominicano que se origina en el valor exportado. El candidato presidencial del PRM y aliados afirmó que el apoyo del gobierno a la industria y a los sectores productivos del país será un factor clave para alcanzar la meta de crear 600.000 empleos formales en los próximos 4 años. Planteó además varias iniciativas que propondría su gobierno para fortalecer la formación técnica y laboral necesaria para responder a las necesidades del desarrollo, entre ellas establecer el inglés como segunda lengua. Gonzalo Castillo, candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, lidera la preferencia electoral con el 41% de los votos, con miras a las elecciones del próximo 5 de julio. Informó la empresa Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo CIT Latinoamérica. La entidad indicó que el candidato por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, obtuvo un 39% de la preferencia y Leonel Fernández un 10%. Asimismo, de acuerdo a los datos arrojados por la encuestadora Polymetrics, el candidato presidencial del PLD ganaría las elecciones del 5 de julio con el 40.4% en intención de voto, en comparación con Abinader del opositor PRM con un 37.7%, lo cual representa una ventaja de un 2.7%. En tanto, un 8.8% dijo que votaría por Leonel Fernández, mientras Luis Abinader, candidato presidencial por el PRM, ganaría en una primera vuelta a las elecciones del próximo 5 de julio con un 51.2%, según una encuesta realizada por la firma Mercadeo y Cuantificaciones. La encuestadora indicó que Abinader superaría por 19 puntos a Gonzalo Castillo del PLD, quien obtuvo un 33%. Además, superaría a Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, quien de acuerdo a los datos recopilados sacaría el 11.2% de los votos. El Grupo Punta Cana, mayor empresa turística en República Dominicana, pidió celeridad y certidumbre en la reapertura del sector en este país, alertando de que otros destinos del Caribe llevan la delantera. En una rueda de prensa telemática, el presidente del Grupo Punta Cana, Frank Rainieri, pidió al gobierno que reconfirme la fecha en la que se permitirán los vuelos hacia el país, si se pretende reabrir los hoteles a comienzos de julio, y que establezcan protocolos muy estrictos, pero que se puedan cumplir, que sean viables. En ese orden, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo confirmó que está previsto que el sector turismo se reabra a partir del 1 de julio, incluyendo el reinicio de vuelos internacionales, tal como está consignado en la cuarta fase del programa de reactivación económica del país tras el estado de emergencia nacional a causa de la pandemia del COVID-19.
La Conferencia del Episcopado Dominicano informó la designación por parte del Papa Francisco de Monseñor Jesús Castro Marte como obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, tras la renuncia de Monseñor Gregorio Nicanor Peña. Castro Marte se desempeña como vicario episcopal territorial de Santo Domingo Norte y vicario del clero de la Arquidiócesis de Santo Domingo. También es rector de la Universidad Católica Santo Domingo y miembro del Comité de Ética del Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina CEDIMAT. Castro Marte estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima, y ciencias religiosas en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Posee además una maestría en tecnología educativa en la Pucamaima, es doctor en educación, entre otras especialidades. Fue ordenado sacerdote el 13 de junio de 1995 y obispo auxiliar de Santo Domingo el 26 de agosto de 2017. A poco más de un mes para las elecciones del 5 de julio, el Pleno de la Junta Central Electoral destituyó a la presidenta de la Junta Electoral del Distrito Nacional, Marilinet García Campos. En sustitución, el Pleno de la entidad electoral nombró como presidenta a Dalma Eduviges Cruz Mirabal, quien fungía como primera suplente de la presidencia, y fue designada como primera suplente de la presidencia la señora Michelle del Carmen Pérez Fuentes Iciano, quien fungía como primera suplente del primer vocal. De su lado, García Campos indicó que la destituyeron por mantenerse apegada a la ley y explicó que su destitución se debe al caso ocurrido en las elecciones municipales extraordinarias del 15 de marzo entre dos regidores del Partido Revolucionario Moderno. La Procuraduría General de la República dejó en funcionamiento la ampliación de 5 centros de corrección y rehabilitación penitenciaria que operan en diferentes localidades del país. En un mensaje que dirigió al país, Jean Alain Rodríguez, Procurador General, indicó que esta ampliación crea 1.617 nuevos espacios de los 12.000 que están siendo creados en los centros de privación de libertad dentro del plan de humanización del sistema penitenciario. Los centros ampliados son Rafael Hombres, Puerto Plata, Najayo San Cristóbal, Najayo Hombres y Najayo Mujeres. Este último será el primer centro que por primera vez dispone de un área especializada materno-infantil. El procurador explicó que los nuevos centros cuentan con celdas estándar, con capacidad para 5 personas y 2 celdas para personas con movilidad reducida, techos altos y ventilación cruzada, así como con lámparas y aparatos sanitarios antivandálicos. Cada interno tiene su propia cama. Adelantó que en los siguientes próximos 60 días tienen previsto terminar el resto de las obras contempladas, como la Nueva Victoria, el CCR de San Juan, así como la ampliación de los CCR de Elías Piña y San Pedro de Macorís. Una avería en el tanque de almacenamiento de agua de Santiago Oeste produjo una gran inundación que afectó alrededor de 100 viviendas y una cantidad indeterminada de personas lesionadas. La explosión en el tanque se generó poco antes del amanecer y afectó especialmente el sector Mella 1. Entre las casas afectadas hay algunas totalmente destruidas, dejando a muchas familias a la intemperie que salvaron sus vidas de milagro ante la avalancha de agua liberada a raíz de la avería en el tanque de almacenamiento del líquido. El vocero de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, Darío Fernández, dijo que el problema fue ocasionado por una rotura cuando empleados de la institución realizaban labores para generar un mejor empalme para el nuevo acueducto, que entrará en su fase de prueba en los próximos días. La corriente de agua arrastró vehículos y todos los objetos que encontró a su paso. Fue asesinado de varios balazos próximo a su vivienda en Gurabo en la mañana del pasado miércoles, el oficial policial más famoso que ha tenido Santiago, vinculado a distintos hechos. Prófugo de la justicia por 6 años, Fernando de los Santos, conocido como La Soga, era un teniente de la Policía Nacional, popular por perseguir a supuestos delincuentes en Santiago, y se convirtió por muchos años en uno de los hombres más buscados por las autoridades del país. Mientras estuvo en la policía, presuntamente encabezó un grupo de agentes conocido como el Equipo o el Escuadrón, que se dedicaba alegadamente a perseguir delincuentes o prófugos de la justicia. Se le acusó de haber cometido unas 35 ejecuciones extrajudiciales durante varios años como teniente en Santiago. Fernando de los Santos, quien era conocido como un gallero de primera línea en la comunidad, fue descrito como una persona sociable por sus vecinos que lloraban su asesinato en el residencial. Finalmente, durante varios días consecutivos, las protestas, los toques de queda, los saqueos y la ira sacuden a Estados Unidos. De un extremo a otro, de Nueva York a Los Ángeles, de Florida a Seattle e incluso las cercanías de la Casa Blanca. Las manifestaciones, que comenzaron inicialmente en Minneapolis, luego de que George Floyd, un afroestadounidense de 46 años,
muriera después de que un policía le presionara el cuello con la rodilla durante más de 8 minutos. Se han extendido por más de 75 ciudades de todo el país. A lo largo de más de una semana, las marchas en protesta por la brutalidad policial contra los afroamericanos han continuado tornándose en enfrentamientos con la policía, quema de autos y actos violentos. También se reportaron saqueos en tiendas de marcas populares como Vans, Gap, Apple y Nike, así como en centros comerciales y otros puntos de venta. Los disturbios de esta semana en Estados Unidos son los más graves que se reportan en el país desde 1968, cuando Martin Luther King fue asesinado, y del año 1992, cuando se realizaron protestas tras la golpiza que recibió Rodney King a manos de la policía. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Bueno, señores, nuestro equipo formuló las 3 preguntas de esta semana al conocido dirigente político, el doctor Humberto Salazar, que fuera una figura del Partido Reformista, luego del directorio presidencial reformista, pero sobre todo un analista de la política, un estratega de la política, y entonces nosotros le formulamos las 3 preguntas sobre las situaciones de cambio que se han venido verificando en el panorama electoral y sobre lo que él piensa de la posibilidad de que se produzca o no una decisión electoral en primera vuelta. Adelante. ¿A qué atribuye el crecimiento de la intención de votos en favor de Gonzalo Castillo, que han registrado recientemente encuestas como Marpain, SIC Latinoamérica y Polymetric, así como la propia encuesta de la campaña de Luis Abinader, que admite candidato del PLD ha tenido un aumento de más de 12%? El país ha descubierto al mismo Gonzalo Castillo, que era el funcionario más popular del gobierno de Danilo Medina. Pues la crisis del coronavirus resucitó de nuevo al Gonzalo Castillo omnipresente en todos los lugares donde hay problemas. En el exterior, trayendo a los dominicanos que quedaron varados por el COVID y el cierre de los aeropuertos en todas partes del mundo, mandando sus aviones a China para traer insumos médicos, poniendo el dinero de la campaña electoral para esto. En vez de hacerse propaganda personal, lo que hace es ayudar a la gente. Y esta presencia se produce cuando la mayor parte de la población estaba enormemente preocupada y asustada por la presencia del virus. Es decir, que Gonzalo ha puesto en riesgo su propia vida para salir a hacer de la solidaridad lo que no es simplemente un discurso de campaña, sino una práctica diaria. Esto inmediatamente se refleja en las encuestas, porque la presencia del candidato en las calles tiene que reflejarse necesariamente en los números. ¿Qué demuestran las últimas encuestas que se han publicado? En primer lugar, que ha habido un aumento de los indecisos, es decir, el voto blando que estaba acompañando al candidato de la oposición, pues se ha ido para la columna de los indecisos. Y ese mismo voto blando ha cambiado de intención de voto a favor del candidato del Partido de la Liberación Dominicana y aliados. Entonces, Gonzalo es un fenómeno político importante. ¿Qué posibilidades observa de que las elecciones del 5 de julio puedan decidirse en primera vuelta? En cuanto a las posibilidades de que las elecciones se decidan en primera vuelta, bueno, hay ejemplos de cuando se presentan 3 fuerzas políticas, como en este caso, en las elecciones del año 2004,
cuando el candidato del Partido de la Liberación Dominicana logró ganarle en primera vuelta a Hipólito Mejía, que buscaba la reelección, quien obtuvo un 34% de los votos, y la tercera fuerza, que era el Partido Reformista, sacó un 8%. Es decir, que sí es muy probable que las elecciones se puedan decidir en una primera vuelta, y todo dependerá de lo que ocurra en los próximos 30 días. ¿Por qué? Porque las elecciones dominicanas tradicionalmente se deciden en el último mes. Es más, algunas veces en los últimos días, en la última semana. ¿Quién entiende usted registró mejor desempeño en el panel de la AIRD y por qué? Un primer estilo, el de Leonel Fernández, que es el del profesor universitario, dirigido su discurso muy especialmente a los industriales o empresarios que estaban mirando o habían convocado a esta presentación. Ese discurso muy docto, muy al estilo Leonel Fernández, bueno, pues creo que es una repetición de muchas de sus posiciones y en términos generales lució bastante aéreo. El segundo estilo, que es lo que le escribieron al candidato del PRM, porque él no escribió eso, con una cantidad de términos técnicos que muchos de los que lo estábamos mirando, a pesar de tener cierto conocimiento y haber pisado aulas universitarias, ni siquiera entendíamos de qué hablaba, pues era un discurso totalmente dirigido a la Asociación de Industrias, a lo que era un público que se suponía que iba a estar ahí como si fuera un almuerzo de lo que suele hacer esta entidad. Y por último, y todavía no se ha medido, pero es bueno hacer el señalamiento, la presentación de Gonzalo Castillo en lo que se llamó debate o el live que se hizo con los tres candidatos más importantes o los que están más arriba en las encuestas, pues fue un fenómeno de audiencia, y el discurso que presentó Gonzalo, que todavía, vuelvo y repito, no se ha medido el efecto de ese discurso, fue dirigido al 100% de la población. Le habla a los jóvenes, les dice lo que va a hacer con ellos, el tema del primer empleo, el tema de la gratuidad del transporte público, el tema de las oportunidades, que es un discurso permanente de campaña de Gonzalo Castillo, se pone como ejemplo incluso de esas oportunidades. Le habla a personas que están fuera del mercado laboral ahora mismo, porque si usted tiene más de 40 años, nadie lo acepta en ningún lado, y son personas totalmente jóvenes, pues les habla de un proyecto para ampliar el mercado laboral hasta esas personas, les habla a los polos turísticos, como los va a abrir, la forma en que va a trabajar, y sobre todo plantea una intervención del Estado en el área de la construcción, que como todo el mundo sabe, que es una teoría económica muy usada en tiempos de crisis, pues la construcción, como es transversal, ocupa desde las clases más altas de la población hasta la más baja. Y ese plan racional yo creo que es lo que lleva a que inmediatamente termina el discurso, las encuestas de los periódicos nacionales dice que Gonzalo gana este debate o presentación con más del 70% de la población que lo considera positivo. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. El enfoque de la semana, que lo vamos a dedicar a la situación que se ha estado viviendo en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd por un abuso, un homicidio policial. Adelante. Situaciones como la que estamos presenciando en los Estados Unidos en los últimos días, después que se produjo la muerte de George Floyd por un abuso de un policía que lo asfixió mientras
trataba de detenerlo, pero le puso las rodillas sobre el cuello y lo asfixió y él murió lamentablemente. Después la autopsia ha determinado que también él era positivo de coronavirus. Entonces se están repitiendo acontecimientos que ocurren cada cierto tiempo en los Estados Unidos. Que recordemos el caso, por ejemplo, que se produjo en 1992 de Rodney King. Rodney King, pues después de su asesinato, hubo un movimiento amplísimo de protesta. En el caso de, eso fue en el gobierno de Bush. En el caso del presidente Obama, en su gobierno hubo varias muertes por parte de la policía, varios abusos policiales. Estuvo el caso de Trayvon Martin en el 2012 y estuvo el caso de Michael Brown. Estos fueron en el gobierno de Obama. Y después, posteriormente, estuvo el caso de Eric Garner, que fue el más reciente en el 2014. Siempre que ocurren estas cosas, hablamos del terrible problema de la discriminación racial en los Estados Unidos. Pero esto no es solamente discriminación racial, se refleja a través de la discriminación racial. Pero ahí hay una combinación de discriminación racial con aporofobia. El problema en el fondo es un tratamiento, digamos, de abuso contra las personas que viven en condiciones de pobreza, en un país donde son cada vez más las personas que viven en esas condiciones de pobreza y lamentablemente pues como los afroamericanos pues tienen menores oportunidades en el plano de la educación y de los empleos, a pesar de todo lo que en ese país se ha hecho para producir cambios, en circunstancias como esta, donde ese país se le han acumulado varias crisis, como se han acumulado en ese país varias crisis, los que están padeciendo las peores consecuencias de esas crisis justamente son los afroamericanos. Estamos hablando de un país que viene de una crisis económica sobre otra, a la que se le ha agregado ahora la pandemia. La razón por la que Estados Unidos cuenta más de 100.000 muertos con el coronavirus, la razón es la pobreza, la razón es el hacinamiento. Lo que pasa es que como se calcula, digamos, el ingreso per cápita de la persona en forma monetaria, uno entiende que cuando en una economía la gente vive con más de $2 diarios, no es pobre. Pero ya hay que buscar otros parámetros, y de hecho los hay, para establecer cuáles son realmente los criterios de pobreza. No importa que usted gane $5 diarios y no 2, no importa que usted gane $10 diarios. La forma en la que usted viva, si usted tiene las condiciones adecuadas en una vivienda, si usted tiene los servicios de salud, si usted tiene igualdad de oportunidad para la educación, eso hay que tomarlo en cuenta, y eso es lo que está faltando a una gran población en los Estados Unidos, donde esa sociedad ya no es una impulsora del ascenso social. En Estados Unidos, hoy, el que nace pobre tiene una posibilidad: morir más pobre. Morir más pobre es la única posibilidad que tiene en un país donde se entendía que había la posibilidad de materializar lo que se llamaba el sueño americano. Ese sueño está frustrado
desde hace tiempo, y eso se refleja mucho en los sectores más empobrecidos, y entre los sectores más empobrecidos están los llamados afroamericanos. Por eso, contra ellos se revelan todos estos abusos que va más allá del problema de la raza racial, incluye sobre todo el desprecio a la pobreza. Así es que, qué lástima, el tiempo se nos ha terminado. Buenas noches a todos, el próximo fin de semana, si Dios quiere, estamos en otra entrega de Toque Final.